Y ahora estamos en contacto con Cristian Gómez Moya, académico de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Antonella, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bueno, nos encanta poder conversar contigo a propósito de lo que va a estar pasando durante este mes de septiembre en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que está reabriendo sus puertas durante este mes, como lo están haciendo también muchos centros culturales de distintos lugares. Y además lo va a hacer y además está celebrando sus 5 años de historia y también con esta muestra Archivo Núcleo Cerrillos, del que Cristian Gómez Moya, nuestro invitado, es el curador. Cuéntanos, Cristian, ¿de dónde viene esta muestra? Bien, mira, tiene una historia larga, como todas las historias últimamente, ¿no? Dadas las condiciones que estamos viendo sanitarias y por supuesto las circunstancias políticas en las que estamos inmersos en la cual todos nos vemos involucrados, dado que esta muestra estaba prevista para el 2019, realmente, para finales del 2019, básicamente en el marco de los 75 años de la Facultad de Arquitectura que se celebraron en ese minuto, y también dentro de un marco más de efeméride internacional a propósito de los 100 años de la Bauhaus en ese instante. Eh, Se nos pidió comenzar a proponer una instancia de exhibición en torno que de alguna manera conmemorara, ¿no?, todas estas relaciones, tanto nacionales como internacionales, y en realidad, más que hacer una señal o una conmemoración a la Bauhaus, pensábamos que era conveniente mirar la historia local, ¿no? La historia nacional, y sobre todo la historia nacional situada territorialmente. Y es por ello que teníamos un capítulo dentro de la Facultad de Arquitectura que había quedado en suspenso, podríamos decir, un poco una historia suspendida, producto de la dictadura, y fue lo que decidimos realizar en ese minuto, que es básicamente la historia de este episodio que tuvo la facultad en la comuna de Cerrillos, que en ese momento era comuna de Maipú, todavía no existía la comuna de Cerrillos, y que era un modelo de descentralización de la educación universitaria, especialmente en una zona que estaba viviendo un proceso de transformación de la vida más agrícola o incluso rural a la vida más urbanizada, metropolitana e industrial. Eso ocurrió en el año 57, con el traslado de la Plaza Ercilla, donde estaba la Facultad de Ingeniería en ese minuto, y fue funcionada también la Facultad de Arquitectura, y en el año 57 se traslada entonces a la zona de Cerrillos, comuna de Maipú, en la avenida Pedro Aguirre Cerda, a la altura del 6000, donde actualmente prácticamente está casi en una cercanía con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que era el ex aeropuerto, como todos sabemos. Entonces, eso ocurrió durante 20 años, hasta que luego del golpe de Estado del 73, posteriormente en el año 76, la dictadura de alguna forma interviene en ese espacio, y finalmente se pierde, ¿no? Se pierden esos terrenos y se pierde entonces la ubicación de la Facultad de Arquitectura, que es trasladada finalmente a lo que hoy día todos conocen, que es la zona de calle Portugal con Marcoleta. Ahora, eso puede ser una historia sorprendente para alguna gente pensar que la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile estuvo por cerca de 2 décadas en lo que en ese momento era Maipú y lo que hoy día es Cerrillos, que son 30 hectáreas de terreno y 2 edificios en construcción que entregó el empresario siderúrgico de origen lituano Salomón Sakmot para este proyecto, ¿no? Y preguntarte, Cristian, ¿qué sucedió durante esas 2 décadas en esa zona? ¿Qué es lo que qué es lo que se estuvo desarrollando ahí? Bueno, es una historia bastante larga, claro, son 2 décadas, no es un periodo de menor importancia, eh, pero sobre todo que se estaba constituyendo una atmósfera de vida republicana en el contexto metropolitano, pero también una forma de desarrollo industrial muy emergente. En ese momento, recordemos que ya en los años 30 ya estaba ocurriendo este proceso de transformación en la zona, de manera que a finales de la década del 50 ya estaba en pleno desarrollo,
¿no? El proceso fabril y el proceso de desarrollo de industrialización del país. En ese contexto, la Facultad de Arquitectura venía a llenar también un vacío de lo que en ese momento se entendía como la educación técnica, la educación universitaria de carácter técnico, ¿no? El propósito en ese momento de Salomón Sá, que era el benefactor, el filántropo, era principalmente apoyar el desarrollo de la educación superior técnica, ¿no? Para el país. De manera que la arquitectura parecía, ¿no?, un buen motor de ese desarrollo y precisamente en un sector muy pujante en términos de industrialización. Eh, Durante ese periodo, entonces, se empezó a desarrollar un modelo de enseñanza que vinculaba la relación entre las bellas artes, ¿no?, que era de donde provenía en gran medida la arquitectura, pero también las artes aplicadas, ¿no?, que básicamente es lo que hoy día entendemos por diseño, por ejemplo, en el caso de diseño gráfico, diseño textil, diseño industrial, ¿no? De hecho, en esa facultad comienza a convivir la arquitectura con las artes aplicadas, pero también un proceso de transformación de tecnología experimental, y es por eso que durante ese periodo, durante 20 años, se desarrollan muchos modelos de experimentación, institutos experimentales de edificación, institutos experimentales en torno a la construcción y entonces al trabajo con diversas materialidades. De manera que en este campus enorme, ¿no?, efectivamente de 30 hectáreas, hubo mucho desarrollo, diríamos, de carácter sumamente experimental en torno a la tecnología y la técnica material. Y eso significó, por supuesto, la vinculación no solamente desde el punto de vista de la disciplina, sino que también desde el punto de vista profesional con las industrias del sector. De manera que el desarrollo no es solamente una facultad que vivía hacia adentro, sino que también estaba conectada con el sector, con el territorio. No solo, y en ese punto es importante destacar que no era solamente carácter industrial o técnico, sino que también con la vida cotidiana. Era una facultad como debiesen ser todas las universidades públicas, ¿no? Es decir, que no había muchos límites fronterizos entre la calle y el interior. De manera que las personas en este sector, que era bastante silvestre, podríamos decir, a pesar de que tenía dos edificaciones importantes, dos edificios importantes, uno el de Simón Perelman, que era el edificio principal, y luego el edificio que se fue construyendo progresivamente, que era el de Ventura Galván, también estaba rodeado de áreas verdes y de una zona en donde convivía la flora y la fauna. Es decir, también, ¿no?, había presencia de animales porque era un sector bastante agrícola en ese minuto. Y las Claro, personas además, perdón utilizaban ese Cristian, sector. también poner en contexto, ¿cierto?, lo que era Chile en ese momento, ¿no? Había también todo esto que tú dices que está potenciándose en esas 30 hectáreas y en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la universidad, tiene que ver también con un proyecto país que se estaba desarrollando a finales de la década de los 50 y durante los 60 y que fue cortado de manera abrupta por la dictadura. Ahora, hablamos de esto a propósito, para que la gente pueda ahí identificarse, hablamos de esto a propósito de que el archivo Núcleo Cerrillos, cuya historia estamos contando con Cristian Gómez Moya, el curador de esta muestra, está disponible para ser visitada a partir de este mes en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Ahora, esta historia que nosotros estamos contando, Cristian, ¿cómo hacemos para, y ahí fue tu gran desafío, ¿no?, para transformarla en una exposición que pueda vincular, ¿cierto?, toda esta experiencia con el presente? Ujú. Sí, es buena la pregunta porque ha sido también parte de nuestras inquietudes, en el sentido de que siempre cuando aparece la palabra archivo, uno imagina, bueno, esto es patrimonio, esto es memoria y esto es pasado, básicamente, ¿no? Y es como todo es parte de un momento casi arqueológico. Ahora, es verdad que la palabra archivo tiene esas características, pero hay que señalar dos cosas. Una, que este archivo no existe realmente en un punto. Es decir, nosotros utilizamos este concepto, estamos señalando que queremos pensar a futuro.
Entonces tiene una paradoja, ¿no? Es decir, hablamos de un archivo, pero que es un archivo para el futuro, ¿no? Es un archivo que no existe en este minuto porque, como te comento, es una historia que quedó bastante suspendida, producto del cierre abrupto, ¿no?, que generó la dictadura. Por lo tanto, hay mucho material perdido en este momento y que nosotros tenemos que comenzar a recuperar, reconstruir y en realidad convocar a las personas, especialmente a quienes vivieron la experiencia, estudiantes, académicos, profesores, pero también funcionarios y personas que vivieron en el sector, a que nos ayuden a reconstruir esto que es de relevancia, por supuesto, nacional, porque estamos hablando de la universidad estatal, ¿no? Y en ese sentido es un bien público. Y cuando estamos hablando en esos términos, queremos entonces proponer la construcción de un archivo en base a estos materiales que nos permita entonces construir un espacio común para todos, al cual todos puedan acceder finalmente de manera abierta y sin restricciones. Entonces, claro, en ese sentido hay material que estamos recuperando, ya tenemos bastante, y por eso que en la exhibición hay bastante material de este tipo, pero al mismo tiempo no es una exhibición, digamos, clásica al uso de lo que se entiende dentro del arte contemporáneo, sino que es un laboratorio. Y cuando hablamos de un laboratorio, estamos hablando de un espacio en donde ocurre lo impredecible también. Es decir, está en construcción permanente. De modo que lo que ocurre en este minuto, y lo que ha ocurrido estos pocos días que hemos tenido, es que las personas ingresan, ¿no?, consultan, aportan, rectifican, indican, dan otros datos, ¿no? Entonces se va construyendo la información con la participación de todos y también con el grupo que está a cargo en este minuto, que es el equipo que está trabajando en este minuto en el laboratorio. Pero es importante esa relación con la actualidad. De manera que nosotros también pensamos que aquí se produce una especie de parábola entre lo que fue la Facultad de Arquitectura durante esas casi 2 décadas, hasta el año 76, en ese sector, y lo que hoy día eso ha significado en términos de, por ejemplo, en términos de medio ambiente, o en términos de uso de suelo, o en términos de administración de lo que hoy es la comuna de Cerrillos. Eh, en ese sentido, el proyecto también tiene un pie puesto en lo que significa hoy día, actualmente, la comuna de Cerrillos, a propósito de su gestión territorial. Y es por eso que Claro, creemos bueno, que la facultad tuvo una incidencia ahí. bueno, hoy día tenemos el Centro Nacional de Arte Contemporáneo y se une a nuestra conversación Soledad Novoa, a quien conocemos como académica y autora, y también directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que con esta muestra y otras actividades está celebrando sus 5 años de vida. Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Antonella, hola Cristian y hola al equipo de producción de la radio. Un gusto de estar con ustedes, un gusto saludarte Antonella, que agradezco mucho que cada cierto tiempo nos vamos encontrando y vas difundiendo las actividades que hacemos, lo mismo a toda la radio. Así que, como tú bien dices, el 2021 el Centro Nacional de Arte Contemporáneo cumple 5 años desde su apertura, así que han sido unos 5 años ahí un tanto complejos, ¿no?, un tanto particulares, pero estamos muy contentas y muy contento todo el equipo de poder ir ya retomando el contacto con nuestro público objetivo, que es el campo de las artes visuales específicamente, pero también con los públicos generales que nos visitan en actividades que son abiertas a público, como es el Laboratorio Archivo Núcleo Cerrillos. Bueno, de hecho, y vamos a ir ya cerrando la entrevista, Soledad, por diversos motivos pudo recién unirse al final. Quería preguntarte por qué es importante para ustedes como Centro Nacional de Arte Contemporáneo incluir dentro de estas actividades de reapertura esta particular, cierta invitación a no solamente visitar la exhibición, sino más bien ser parte de la reconstrucción del archivo Núcleo Cerrillo. Sí, bueno, por un lado, es súper, y te agradezco la pregunta, porque es súper importante entender este espacio, ¿no? Este espacio, no podemos negarlo, se abrió en un momento generó bastante polémica, no se entendía muy bien lo que era, y yo creo que en estos 5 años se ha ido perfilando, ¿no? Y una de las cosas para nosotros súper importante es que, siempre lo hemos dicho, es tener un espacio de exposiciones,
¿no? Este es un centro que desde su inicio se definió como un lugar de experimentación, como un laboratorio, y nuestra pregunta en este tiempo, bueno, yo asumí la dirección en el 2019, nuestra pregunta en este tiempo era justamente, bueno, ¿cómo hacemos carne? Que esto efectivamente sea un laboratorio y no un cubo blanco de sala de exposiciones. Y el proyecto de Cristian se viene trabajando desde hace bastante tiempo, incluso él se había acercado al centro antes de que yo asumiera la dirección, y bueno, nos parecía que encarna este proyecto de laboratorio mucho de lo que como centro queremos promover, ¿no? En el sentido de que, claro, cuando tú haces una exposición, tienes un periodo de montaje, todo tiene que estar impecable, todo tiene que estar listo para que el público venga a mirar, ¿no? En este caso no, nosotros vamos construyendo lo que se exhibe, ¿no? A lo largo de este mes que vamos a estar alojando el laboratorio, y en ese sentido creíamos que era muy importante porque aparte del valor que tiene la investigación en sí misma y que la acogemos porque responde a uno de los ejes de trabajo que nos estamos dando, al que hemos llamado territorios y memorias, así en plural, porque nos interesa generar metodologías, no solo para trabajar lo que significa este territorio en el que el centro físicamente está albergado, que es un territorio tremendamente rico, sino también para generar metodologías de cómo podemos ir trabajando problemas territoriales a lo largo de nuestro territorio más amplio, ¿verdad?, que es el país, entendiendo que este centro se define como un centro nacional, ¿no? Entonces, son todos esos factores los que nos parece tremendamente significativo que después de más de un año y medio ya, sin poder estar presentes en el centro, pudiéramos acoger y abrir este laboratorio, ¿no? Archivo Núcleo Cerrillo. Ahora, como te decía, perdón, Antonella, como te decía, la mayoría de nuestras actividades no están abiertas al público general, porque estamos trabajando con el sector de las artes visuales, sus agentes y actorías, ¿no? Entonces, trabajos como el de Cristian nos permiten conectarnos con el público general, ¿verdad?, a partir de un trabajo bien específico en el marco de lo académico, si se quiere, pero que nos ayuda también a vincularnos y a vincular con distintas, digamos, distintas personas, distintos actores sociales, más allá de específicamente el campo del arte, que, como decía, es el trabajo que hacemos a puerta cerrada. Claro, ¿no? Y en este caso además se cruza la idea de arte con la idea de memoria, con la idea de creación, con la idea de pasado y presente, ¿no? Y la invitación entonces es a conocer lo que está sucediendo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, y particularmente, y este es el llamado para la gente que fue parte, ¿cierto?, de la historia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile entre finales de los 50 y mediados de los 70, para poder sumarse, ¿cierto?, al Archivo Núcleo Cerrillo. Hemos conversado con su curador, Cristian Gómez Moya. Muchas gracias, Cristian, por esta conversación con Radio Universidad de Chile. Bueno, muy bien. Gracias, Antonella, a ti por el interés y la divulgación. Y muchas gracias, Soledad Noguera, por esta conversación. Ya conversaremos más largo respecto a otras cosas que están sucediendo ahí en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. Sin duda. Muchas gracias, Antonella, y como tú bien decías, invitar a todas y todos quienes nos escuchan a que vengan a ser parte, ¿no?, de este laboratorio. Siempre hay alguna memoria, algún recuerdo, algún dato interesante que podemos comentar, aunque no hayamos sido protagonistas, ¿no? Eso también me parece súper importante. Así que este es un espacio para eso, para el diálogo y el encuentro. Bueno, y ya lo saben, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo está ahí, donde estaba el aeropuerto Cerrillos, para la gente se pueda ubicar. Pueden seguirlo también en sus redes sociales, que están muy activas. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más semáforo.